compañeros, bienvenidos a nuestro seminario permanente de investigaciones multidisciplinarias en CETIM. Hoy estamos muy contentos, yo personalmente estoy muy contento porque nos acompaña para dar la charla un recién egresado de la trayectoria de Multi. Él es Francisco Sabino Covarrubias Machuca, más conocido como Sabino, y hoy nos va a presentar una charla titulada Cultura Alimentaria, el viaje a través de la investigación social. Él es un compañero de la generación 2016-2020, no sé si lo conocieron todavía siendo estudiante, pero la importancia de la charla que nos tiene hoy es que tiene mucho que ver con cómo te titulas, ¿no? Cómo haces un trabajo de investigación serio, y entonces él les va a proporcionar algunas herramientas de las que se sirvió para poderse titular de manera apropiada, como decimos, en tiempo y forma. Entonces nos parece que es una charla muy relevante para ustedes. Yo les pido que lo escuchen con atención y pues le damos la bienvenida a Sabino. Muchas gracias por su presencia. Pues también yo estoy muy feliz de estar aquí donde había tantas personas que vinieron a presentarse aquí, pero platicando con Rodolfo hace ya un par de meses, le comentaba yo de lo importante que es establecer un método importante o que facilite la investigación social, porque a mi parecer multiculturales se habla mucho de ello, pero no se pone en práctica tal cual la investigación social. No te explican cómo hacer investigación, te dejan a la intemperie tú hacer las cosas como tú te imaginas que es, ¿no? Entonces, en este caso, les vengo a presentar este trabajo o esta presentación tal cual, que consta de dos factores o dos ejes en la que va este asunto. El primero es el método que utilicé yo para mi tesis de licenciatura, y por otro lado también platicarles las experiencias que tuve yo al momento de hacer investigación, porque también de una forma u otra forma parte importante dentro de la investigación, porque hay asuntos que se presentan conforme vas avanzando en la investigación que se les pueden presentar a todos, y es importante conocerlos para tener un poco más claro en el momento de que se haga su trabajo, ¿no? Como ya se los dijeron, el título es Cultura Alimentaria, el viaje a través de la investigación social, y quisiera abrir con una frase que surgió de un arrebato de histeria, de no saber cómo se llamaba la presentación, y lo tomé de un poema de Charles Baudelaire, que es Las Flores del Mar. En específico se llama el poema el viaje, que es para el niño que ama las estampas, los mapas, el universo igual a su vasto deseo. A qué grande es el mundo al fulgor de la lámpara, y pequeño resulta la luz del recuerdo. Lo tomé porque me pareció que era muy claro, porque cuando estás haciendo investigación te parece un infinito de información y muchísimas cosas que debes de tomar en cuenta, y ya cuando pasas ese momento, los recuerdos lo hacen ver como demasiado sencillo. Entonces ya cuando estás recordando tu trabajo, dices, qué fácil estuvo todo el asunto, cuando en el momento en el que lo estuviste haciendo fue un deterioro mental, un problema gigantesco, saber cómo lo ibas a hacer, de dónde ibas a sacar información, etcétera, etcétera, ¿no? El primer asunto que forma parte de la investigación, que seguramente no han visto en protocolos de investigación o proyectos de investigación, es la construcción de objetos de investigación. Aristóteles decía que el primer acercamiento para la razón es los sentidos. Entonces, cuando tú estás frente a una realidad y observas algo que te llama la atención y empiezas a querer interpretar, de ahí surge una intención investigativa o un interés investigativo. El primer consejo que les quiero dar, y estaba platicando ahorita con un compañero, es trabajar en equipo, porque sencillamente hay acciones o facultades que cada uno de nosotros tenemos que son muy específicas de nosotros y se complementan con otros compañeros. Por ejemplo, hay personas que son más ad hoc a leer, a
algunas otras más hacia lo visual, algunas otras más hacia lo auditivo. Entonces todo eso se complementa y se conjuga de buena manera para engranar la investigación. En este caso, yo vengo trabajando desde hace aproximadamente 4 años en un equipo de investigación del Instituto Politécnico Nacional, aquí en Jiquipan, y estilamos hacer la construcción del objeto de investigación en equipo para poder darle forma y saber hacia dónde va a ir encaminado, qué elementos resaltar, qué elementos suprimir de la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, el objeto de investigación surge en Cumatillo, algunos como Roberto es de ahí de la comunidad. Entonces en algún momento me interesé porque empecé a ver cómo empezaron a surgir nuevos trabajadores en el campo agrícola y así como el surgimiento de establecimientos de venta de comida preparada. Entonces de ahí empieza a surgir un interés por parte mía hacia ese objeto de investigación, pero que surge de una manera muy nublada, muy esbozada a grandes rasgos, que no se puede centrar en algo tan específico. Entonces fue necesario empezar a dar forma. Y para eso, posteriormente, ya que tienes un objeto de investigación, nosotros destinamos a hacer un esquema de investigación, que es resaltar cuáles son los ámbitos de indagación en los cuales vas a investigar de tu objeto de investigación. En mi caso, hicimos este esquema de investigación que como primer punto son los fundadores, como segundo decidimos llamarle Llegó la Luz, y tercero los empresarios agrícolas y agroindustria en Cumatillo. Como primera parte, el título de mi trabajo estilaba hacia hábitos alimenticios, pero conforme fui investigando resultó que no eran hábitos alimenticios, era cultura alimentaria, pero es hasta el punto en el que empiezas a investigar que te das cuenta de tus errores. En mi caso, estuve intentando encontrar información respecto a este ámbito de indagación, este tema de investigación. Sin embargo, no encontré demasiada información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de fundadores no hay ningún sujeto en la faz de la tierra que se interese en una comunidad tan pequeña como Cumatillo. O sea, no hay un investigador, por ejemplo, de Colmich, de UNAM, de la UAM, que tenga como punto clave investigar la historia de un pueblo tan irrelevante como Cumatillo, que en ese punto es irrelevante para las demás personas, pero no para mí. Entonces, empecé a dilucidar o imaginar que la mejor forma de encontrar información respecto a Cumatillo era entrevistando a las personas. Gracias a un compañero del mismo pueblo que nos pasó un listado de personas que fundaron Cumatillo, hicimos una búsqueda y encontrar personas clave que nos pudieran aportar esta información. Por otro lado, también en el asunto de Llegó la Luz, encontré algunos trabajos que hablan sobre, por ejemplo, la maquinaria utilizada para la producción de tortillas a gran escala, o al menos a gran escala para un pueblo que viene acostumbrado a trabajar o a hacer tortillas a mano. Y encontré algunos libros como de Torres Salcido que explican claramente cuál fue el proceso de cambio cultural o de cambio de tecnologías para la producción de las tortillas. Por otro lado, los empresarios agrícolas y agroindustria, de eso sí encontramos mucha información, pero que es un plano muy abarcativo. Entonces, por ejemplo, la Ciénaga de Chapala en este momento tiene mucho foco de atención por parte de los investigadores por un proceso de la agroindustria que se está gestando actualmente, como lo pueden notar, como el agave, en Zamora, la producción de fresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como primer punto, o mejor dicho, como segundo punto de tu investigación, es necesario saber qué tienes que comprender de tu esquema, de tu objeto de investigación, para saber qué es lo que vas a buscar, porque de esas veces que no tienes nada que hacer y piensas que vas a hacer investigación y te sientas y empiezas a ver una página en internet y a buscar artículos y todos te parecen interesantes, todos te llaman la atención, pero al final de cuentas te van llevando por un camino muy diferente.
te van llevando hacia un lado, hacia otro, pero que también es importante conocerlos porque te das cuenta de qué se está trabajando y las maneras en que se está trabajando algo acercado a tu investigación, ¿no? Ya que tienes tu esquema de investigación, rastreas trabajos que vayan relacionados a tu trabajo tal cual, ¿no? Artículos, libros. Sin embargo, en este punto existe algo que nosotros le llamamos fuentes herramientales. ¿A qué me refiero con esto? Son todos esa literatura que han leído todos ustedes, o me imagino que van a leer, como estudiantes de multiculturales, que son grandes libros de teoría, ¿no? Por ejemplo, Max Weber, Karl Marx, Engels, Saussure, todo ese tipo de literatura que es teoría tal cual, en el cual se sustentan muchos de los trabajos que se están gestando hoy en día, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo menciona mucho que la mayoría de los trabajos o nuevos encuentros que se han dado en la teoría o en investigación social ya se fundamentaron mucho tiempo atrás, en otras teorías de otra forma, pero que simplemente se retoma para hacer un nuevo trabajo, ¿no? Quisiera enseñarles un poco lo que nos encontramos nosotros. No sé si se me creo que no sé cómo hacer el cambio de... Voy a hacer eso, ¿alguien sabe? Quiero compartir otra pestaña que no sé cómo se llama. Piénsalo y... Yo quiero quitarte un poco el point. A ver. Este programa lo venimos utilizando nosotros en el equipo de investigación ya varios añitos, ¿no? Works es de más o menos del 98, pero pues como tenemos mucha información en ese programa, pues hemos decidido no cambiar, ¿no? Este fichero es un fichero merográfico en el cual lo que se debe hacer en este punto a uno como investigador es ir anotando todos los archivos, o mejor dicho, todos los artículos, porque es merografía, todos los artículos que vas a utilizar para tu investigación, para tener toda la información desde el autor, el título del trabajo, la revista en donde se publicó, la editorial, la ciudad, toda esa información que se va a referencias al final de tus trabajos, de aquí lo puedes sacar, ¿no? Además de que puedes tener más visible qué artículos o qué trabajos te pueden servir directamente y saber qué vas a leer, ¿no? Entonces, todo esto es un fichero de merográfico en el cual tenemos aproximadamente 60 y algo, 80 artículos que se revisaron. Son 100. Son artículos que tenemos descargados y que han sido trabajados por el equipo, ¿no? Todo eso que se ven ahí están fichados, que son como todo eso que hacen ustedes de ir subrayando en textos que según ustedes les van a servir para después y luego se les olvida dónde lo dejaron. Este tipo de bases de datos les permite tener un manejo más sencillo de la información. La verdad no sé si existan algunas otras aplicaciones o programas que te permitan hacer esto, pero supongo que sí. Entonces, toda esta información se va guardando ahí para conocer precisamente qué artículos han sido recuperados y que van dentro de tu investigación, ¿no? Entonces, en ese caso, todo ese rastreo se tiene que pasar a bases de datos tal cual, para después hacer
fichas de trabajo. Estas fichas de trabajo es eso que les menciono yo de ir extrayendo de los textos e irlos presentando. A ver, me muestro algún fichero de trabajo para que noten más o menos cuál es el sentido que tiene. Por ejemplo, estos son ficheros de trabajo que yo hice, que otra vez no se ve. Que son aproximadamente 700 y algo fichas. En este caso, estas fichas están rescatadas de entrevistas que yo hice. Entonces, aquí tenemos el autor, el título, las páginas donde se encuentra la ficha, y esta parte que ven allí, que estoy marcando ahora, es lo que se extrae del texto. Todos esos fragmentos que ustedes notan como relevantes dentro de lo que están leyendo, se pasa a estas bases de datos para posteriormente ser revisadas. En el caso de mi investigación, lo que tuve que hacer es codificar con base al esquema de investigación para saber qué información yo tengo y qué información necesito conocer para mi objeto de investigación, ¿no? En este caso, como la mayoría de trabajo fue resultante de entrevistas a los pobladores de Tumatillo, pues es la mayor parte de lo que yo trabajé, ¿no? En este caso, el código corresponde a algo que se puede enseñar a continuación, que es esto. Bueno, primero vamos por partes. Cuando codificas la primera vez las fichas de trabajo y conoces que hay huecos que no han sido comprendidos de tu objeto de investigación o que no has encontrado en aerografía, bibliografía o fuentes documentales como lo son diarios, fe de bautismo, etcétera, etcétera, todo eso es relevante y que no lo encuentras, es necesario diseñar herramientas de investigación para conocer o para poderlas diseñar de buena manera para que aporten a tu investigación, porque ¿qué te ganas con ir a hacer una entrevista a una persona que tú crees importante cuando no sabes qué preguntar? O sea, no sabes qué información rescatar de esa persona o hacia dónde va enfocada esa entrevista, ¿no? Entonces, cuando tú ya conoces cuáles son los huecos que hay en tu investigación, tiendes a encontrarlos con herramientas de investigación. En este caso, yo hice aproximadamente 17 entrevistas a personas, que es un trabajo espantoso. No tanto hacer las entrevistas, sino traspasarlas, transcribirlas. Y en ese caso, lo que les quería comentar yo es una de las experiencias que yo tuve es que lo mejor es ir a hacer entrevistas a personas no solo. O sea, no es bueno ir una sola persona a hacer entrevistas, no tanto por seguridad o algo así, sino porque una segunda persona te puede ayudar a encaminar mejor una entrevista y recordar cosas que tú no recuerdas que son necesarias para tu investigación. Por ejemplo, en mi caso, como era precisamente de comida, hay cosas que yo, como soy relativamente joven, no comprendo del pasado, ¿no? Hay alimentos que yo no conocí porque a mí ya no me tocaron, pero las personas que me acompañaron sí. Entonces, esta otra persona que me acompañó, que fue la doctora Guadalupe Cruz, sabía qué preguntar, sabía que, por ejemplo, existió el mole de cosecha, preguntarle a la señora cómo se preparaban, alimentos que yo ni siquiera sabía que existían. Entonces, una segunda persona te ayuda mucho a poder conjugar más cosas que pueden ser relevantes para tu investigación. Entonces, por eso es una de las otras recomendaciones que les hago, de no hacer entrevistas solo, porque a veces te emocionas de más haciendo entrevistas, o a mí me pasa, que es algo que yo disfruté mucho hacer, pero simplemente por el fulgor, el momento de estar ahí emocionado platicando con la señora o el señor o lo que sea, pues se te pasan cosas, ¿no? Entonces, una segunda persona que está un poco más objetiva, entre comillas, pues te ayuda a mejorar esas entrevistas, ¿no? En este caso,
este fue el esquema de exposición, que es algo que yo noté mucho con algunos compañeros de Multi que fuimos del mismo grupo, que me decían, es que no sé cómo escribir, o sea, no sé cómo empezar. Algo que se tiende a hacer, no sé si solamente en Multi o en general, es creer que así como vas investigando tienes que ir exponiendo. O sea, conforme vas, por ejemplo, si tienes que investigar algo, tal cual lo lees, lo expones tú. Pero a mí lo que me funcionó es conocer en su totalidad el objeto, toda la información que investigué, para poder darle forma para exponerlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un guión, por ejemplo, en audiovisuales, que tú conoces dónde empieza tu trabajo y dónde termina y cómo lo vas a llevar a cabo. Si tú vas construyendo una tesis conforme te vas encontrando, te vas a dar cuenta que tienes muchísimos huecos de investigación, muchísimos asuntos que no has tratado, muchísimas cosas que hay por tratar, que alguien dijo algo nuevo, etcétera, etcétera, y te vas yendo por otros caminos que no tienen nada que ver con tu trabajo. Entonces, al final, la investigación te va llevando por otros lados que no vas a terminar jamás de hacer tu tesis. Entonces, cuando ya tienes toda la información, ya has leído, ya tienes conciencia de tu objeto de investigación y lo has comprendido en su totalidad, puedes encontrar la lógica de tu exposición de resultados. En este caso, yo no conocía el asunto del ejido Matillo, cómo se fundó, quiénes lo fundaron, cómo estuvo el asunto legal, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue en el proceso de investigación que los conocí. A su vez, para poder exponer, esto es un simple, una pequeña fracción de lo que es mi esquema de exposición, porque de ahí, por ejemplo, se desprendieron por regiones, y cada región se desprendió en alimentos muy específicos, por ejemplo, frijol, maíz, carne de res, carne de cabra, carne de puerco, la manera en que se preparaban, etcétera, etcétera, que se vuelve muy específico. Pero al tener un esquema de exposición, sabes qué decir, sabes qué es lo que sigue y qué hay detrás de ti para poder hilarlo. Porque cuando estás redactando tú de manera espontánea, no sabes qué hay después de ti, no sabes qué es lo que va a seguir después de ese día en tu redacción. En cambio, con un esquema de exposición, sabes qué sigue y cómo hilar tu redacción para que tenga lógica y sentido, porque hay veces que nos topamos con algunas tesis de licenciatura o de lo que sea, que pareciera que es como esas veces que te dejan un trabajo en equipo y te dicen, tú pones esto y yo pongo esto, y al final nada tiene lógica y nada tiene coherencia. Entonces, el esquema de exposición facilita conocer cuál es el sentido que debes de seguir tú para exponer, porque es algo que noté yo mucho en los compañeros del Multi, o en general, que es como no sé qué decir, o sea, no sé qué sigue, no sé cómo poner mis ideas que tengo en la cabeza en un texto, y se vuelve complicado porque cuando estás escribiendo algo, resulta que algo se te viene a la memoria y quieres exponerlo también, pero resulta que no tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces un esquema de exposición ayuda mucho en eso. Esta es otra parte del esquema de exposición, que ya es un poco más dedicado a la teorización un poco de este asunto. En este caso, la primera parte, o mi primer capítulo, está más dirigido a exponer lo que recuperé en entrevistas y haciendo un pequeño análisis ahí. En este caso, por ejemplo, la universalización del capitalismo ya es algo más teórico, algo que corresponde más a la teoría y más a libros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que tanto el esquema de investigación como el esquema de exposición son relevantes a la hora de hacer un trabajo del carácter que sea, porque facilita mucho a la lógica de tu cabeza para trabajar, ¿no? Para saber qué te hace falta y qué tienes para decir, ¿no? Por otro lado, teniendo ya el esquema de exposición, codificas de nuevo y ya sabes en tus bases de datos, cuando codificas todo queda hilado, o sea, todo lleva una lógica específica y ya casi solamente interpretar la información que tienes y exponerla.
Entonces, ese es otro asunto. Y ya cuando tienes toda esa información, ahora sí tienes que redactar como un vil salvaje de la época paleolítica, y redactar como Dios te da a entender. Entonces, a mí algo que platicaba yo hace tiempo con Rodolfo es que hay cosas que no se pueden explicar a los alumnos, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a un alumno que debe de disfrutar las cosas que está haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo le dices que debe de disfrutar lo que está redactando cuando en verdad no lo siente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que yo tuve al trabajar mi tesis es que llegaba momentos en que yo no me quería despegar de mi computadora por redactar, porque estaba disfrutando tanto la redacción que me estaba imaginando otra vez cómo era Comatillo en ese tiempo, las personas, cómo convivían. Entonces, todo se va hilando de manera lógica y coherente que disfrutas hacer la redacción, ¿no? Pero en el caso mío, porque fue una tesis, en cambio, muchos de ustedes a lo mejor están tendiendo a hacer otro tipo de investigación, otro tipo de trabajos, pero que al final, algo que sí también es otro consejo, es que realmente te apasione lo que estás haciendo, investigando o lo que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo varias veces que estaba redactando y tuve que parar de redactar, no porque yo quisiera, sino porque simplemente lloraba, porque, no sé, me emocionaba tanto de decir lo que estaba diciendo, que me llegaba la emoción y empezaba a llorar. O sea, es algo que simplemente no les puedo decir, tienen que llorar cuando estén. No, porque al final es una sensación que a mí me generó recordar a las personas, cuando las estábamos entrevistando, por ejemplo, que se recordaban y empezaba la señora a llorar y cómo recordaba su momento, su niñez, lo que le daba a su mamá de comer. Todo ese tipo de cuestiones hace a uno generar nuevos, como cuando lee un libro, que te imaginas nuevos pasajes, nuevas cosas que tú no conociste, pero que al momento de pensarlas están ahí, aparecen en tu memoria o en tu cabeza ahí, como si tú hubieras estado ahí, ¿no? Como si allá en 1950 estuvieras tú ahí platicando con una persona y diciendo, no, pues chido, ya personas en el molino, todo eso. Entonces, particularmente yo disfruté demasiado la tesis. Sí hubo momentos en los que dije, ya no quiero hacer nada, ya, al Chile ya no me voy a titular. Porque la neta sí había momentos en los que decía que no sé cómo hilar eso, no sé cómo conjugar todo para que funcione, no sé en dónde va esto, no sé dónde va lo otro, pero cuando tú conoces objetos de investigación y has investigado al respecto, la cabeza tiene un sistema extraño en el que sigue funcionando a pesar de que tú ya no estés pensando en ello. Entonces, puede ser que vengas en la combi y digas, y aquí está el asunto, ya sé cómo le voy a hacer esto, ya sé cómo voy a hacer aquello, ya sé qué palabra utilizar para que todo se hile y tenga lógica, ¿no? Algo que también tenemos de ventaja las ciencias sociales es poder echar mano de la literatura, de la literatura más como, no sé, como esas novelas que ustedes leen, todo eso, porque te permite jugar un poco con las palabras, todo ese tipo de asuntos son cosas que no aprendes en la universidad, sino que lo aprendes de otra manera. Por ejemplo, que una palabra tiene más peso que otra, a pesar de que digan lo mismo, o que tal frase se conjuga de buena manera y que no tienes que ponerle nada más. O sea, que hay una frase que te puede resumir toda tu tesis en una sola frase, y son cosas que no aprendes estando leyendo, tienes que hacerlo tú para que sientas esa emoción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las entrevistas, cosas que me sucedieron mucho, es que las personas se emocionaban y nosotros ya cansados aquí, ya 2 horas de entrevista, y la señora ya contándote toda su historia y todo el jale. Y dices, bueno, está chido, pero pues al chile no ocupo todo eso, señora, yo nomás ocupo que me platique esto. Y ya la señora, pues es que a mi papá lo mataron y nos quedamos solos, y todo ese jale. Entonces también tienes que aprender a decirle, ok, señora, está chido lo que me está contando, pero no ocupo eso, no ocupo que me digan cómo preparaban los frijoles, cómo preparaban los papás. Entonces, todo ese asunto son asuntos que te vas a encontrar de frente cuando te toca hacer investigación.
yo personalmente no sé si sea un don de Dios o algo así, pero realmente disfruté mucho el trabajo de campo. Pero el trabajo de campo tiene que estar bien fundamentado para saber qué vas a comprender. No puedes ir a ver qué te encuentras en la sociedad, ¿no? Porque es otro de los problemas que yo encontré en Multi, que muchos de los profesores te decían, es que ahí están los objetos de investigación, tú tienes que conocerlos, tienes que interpretarlos, ok, está chido, pero ¿con qué interpreto? ¿Con qué hago ese análisis de la sociedad? Si no me han dado sustentos teóricos para poder hacer esa investigación, para decir, es que aquí se está dando un proceso de interacción, de cambio de uso de la tierra, todo ese tipo de cuestiones que se dan por hechas, pero que tienes que comprenderlas para poder analizar la sociedad. Y ese es un asunto muy posmodernista de decir que toda la interpretación de la sociedad es viable o es verdadera, ¿no? Si tú haces un análisis de carácter psicológico de la sociedad, vas a encontrar caracteres psicológicos en la sociedad. Si tú interpretas de manera, como en mi caso, del materialismo histórico, que es todas las características que rodean a un fenómeno social, lo vas a ver ahí, pero necesitas tener fundamentos teóricos para poder comprenderlos. Otra cosa que también hice fueron censos de tiendas abarroteras en Platillo. Ahí andaba caminando como loquito del pueblo, haciendo un análisis de todas las tiendas que había, qué productos ofrecían. No alcancé a hacer datos como de qué venden, qué no venden, cuánto venden, todo ese asunto, pero sí tuve que comprender que había muchas tiendas en Platillo para la formación que hay, que todos están funcionando. En general, fue un proceso muy interesante porque, como les digo, como trabajamos en equipo, te das cuenta de muchas más cosas. Por ejemplo, un compañero que se llama Armando, que es de CIVIL, él estuvo haciendo una investigación sobre jornaleros agrícolas y si acaso se nos fueron 2 o 3 personas que no hicimos una encuesta, fueron muchas, de ahí fuera todas las entrevistamos y todo el asunto y nos platicaron muchas cosas y conocimos una parte del formatillo que no conocíamos, gente que no conocíamos, gente que no nos conocía. Entonces, pues al final de cuentas los consejos es, no sé, es un método más que les puede funcionar, ¿no? En este caso es como muy amplio lo que estoy diciendo, ¿no? Porque también no quería yo caer en el asunto de venirles a enseñar la verdad absoluta, de cómo hacer investigación, y ponerme en ese plan de ser el doctor que va a presentar a su team, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes está pensando hacer una investigación para una tesis o algo así, le interesa o cree que le puede ayudar el método que yo utilicé, pues con confianza pueden decírmelo y platicarlo más a fondo y diseñar un poco más, incluso tallerear en conjunto, todo ese tipo de cosas, porque al final, como dice la canción, arrieros somos y en el camino andamos, ¿no? Al final, Multi, pues, se tiene que conjugar en sí mismo para ayudarse entre ellos, no tener esa idea de que audiovisuales es mejor, que la investigación social es mejor, que la gestión cultural es mejor, porque al final pues es ciencias sociales, ¿no? Es algo que va enfocado a la sociedad y que tenemos que comprender en su totalidad. Bueno, no en su totalidad, pero sí mínimo echarse la mano a la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, platicando con mismos compañeros, hay alguien que pudo haber leído un libro que tú no leíste y que te puede ayudar en tu trabajo o X cosas, ¿no? Entonces, pues en general, a mí, Multi, o al menos en el asunto de investigación, yo sí lo disfruté demasiado y no sentí tanto la carga de la tesis por este método que utilicé, porque sí facilita mucho la comprensión de uno mismo para poder redactar, para poder trabajar, que si tienes algún hueco sabes qué atender en ese momento y lo atiendes y sigues redactando. Pero hay otros asuntos que también no, como les digo, no se aprenden, no te lo pueden explicar, ¿no? Ya son asuntos muy personales de cada quien, de disfrutar
lo que algunos otros no disfrutan, ¿no? Por ejemplo, hay personas que disfrutan hacer películas o cortometrajes, documentales, todo eso también tiene su que ver, ¿no? Pues no sé, alguna pregunta, algo que quieras conocer. La mayor parte de mi tesis fue de carácter etnográfico, antropológico. Entonces, si alguien tiene alguna duda por ejemplo, de ese proceso de investigación, pues también podemos platicarlo ahora o algún otro asuntito por ahí, ¿no? Entonces, pues de mi parte creo que queda muy abierta la exposición, pero también al menos ya se observó un poco una manera diferente de cómo se hacen las cosas, ¿no? Si les digo, si alguien quiere profundizar más, pues podemos todavía hay más tiempo que vida, entonces pues todavía hay chance. Gracias. Hace ratito, por ejemplo, venía yo entrando aquí al edificio y observo a Edgar y a Cassandra ahí sentados bien contentos y les pregunto cómo les fue en su ejercicio etnográfico, ¿no? A los de sexto semestre pues nos tocó hacer un pequeño ejercicio de etnografía y me dijeron que lo disfrutaron mucho, ¿no? que hasta se les volvió adictivo, ¿no? Precisamente por esta cualidad de desarrollar tu mirada. O sea, uno piensa que ve cosas, pero hasta que empiezas a desarrollar las técnicas etnográficas te das cuenta de que no es lo mismo ver que observar y que interpretar lo que observas y que razonar lo que observas y que reflexionar lo que observas, etc. Entonces es un trabajo que puede llegar a ser muy placentero, puedes llegar a disfrutar mucho y al igual que Sabino, yo también cuando hice ya un trabajo pues ya como más completo, más profesional en el doctorado, yo veía también a mis compañeros que sufrían mucho, que no les alcanzaba la beca al final del mes, que andaban comiendo sopa en Maruchan y yo bien tranquilo, andaban bien estresados. Todos por supuesto siempre traíamos ojeras, pero no lo sufría, yo lo disfrutaba mucho. También Sabino me parece que va por esa vía, ¿no? O sea, precisamente es por cómo entiendes tú el trabajo, ¿no? Como bien dicen, pues no todos van a hacer tesis, no todos van a dedicarse a la investigación, pero sí es importante tener claridad con respecto de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces les quería comentar que sí nos gustaría organizar una suerte de taller que dirija Sabino para todos aquellos que estén interesados, pero sí necesito yo ver que haya interés, ¿no? Que se forme un grupito por ahí de al menos 10 personas para que podamos organizar un taller o una secuencia de talleres en donde él les enseñe con más detalle, con más precisión algunos aspectos de su trabajo, independientemente de cuál sea el método específico que siguió con su equipo de trabajo en el poli. Yo pienso que es muy útil en el sentido de que les da claridad y sistematicidad sobre lo que están haciendo, precisamente para no perderte y luego ya andar ahí sufriendo y llorando, como dice la canción, ¿no? Bueno, vamos a dialogar, a ver, suéltenme preguntas. A ver, adelante, Jocelyn, el micro. Ahora sí, suelten todas sus frustraciones, tristezas, llantos en casa. Es que tengo muchas cosas en la cabeza y no sé cómo qué exactamente preguntar, pero es que me vino algo a la mente. En su investigación hizo como un trabajo de campo, ¿no? A lo que está diciendo, así un trabajo etnográfico y todo el rollo, pero cuando estaba haciendo el trabajo, usted también interactuaba con el entorno. Pues es que eso me llama la atención porque sé que muchas veces no se tiene que hacer o no se tiene que hacer en la forma en la que tú alteres lo que está pasando, pero me llamaba la atención preguntar a él si llegó a interactuar ahí y no sé, por alguna interacción pudo haber algún cambio o algo, no sé. Pues, ¿cuál es el problema de la interacción? O sea, sociales,
tiene un vicio de decir, es que todo tiene que ser objetivo, la investigación tiene que ser objetiva, pero al final no puedes conocer la realidad si no te interaccionas con ella. O sea, es el asunto de Kant, de decir el fenómeno y el fenómeno, ¿no? Tú jamás vas a conocer la realidad tal cual. Tú lo único que conoces es la interacción que estableces tú con la realidad. Por ejemplo, tú ves a personas en la calle y todo eso, pero no las conoces. O sea, si tú no les preguntas nada, ellos no te van a decir nada, entonces tienes que interactuar con ellos. La manera en que, o sea, la típica pregunta, ¿no? De cómo suena un árbol cuando se cae y nadie me escucha, ¿no? Al final tienes que interactuar con la sociedad o con la realidad de una u otra forma. Todo depende, porque no es lo mismo ser un tanto neutral a encaminar las respuestas que te dan las personas. O sea, eso es algo que debes de evitar cuando eres un investigador, porque las personas tendemos a preguntar lo que queremos oír, ¿no? O sea, encaminar las preguntas para que te digan lo que tú quieres escuchar. Por ejemplo, no es lo mismo a preguntarle a una persona, decir, ¿usted se acuerda de lo que comía cuando era niña? A decirle, ¿verdad que usted se acuerda que comían frijoles cuando usted era niña? No es lo mismo la forma en que preguntas, porque tú ya estás induciendo una respuesta con la pregunta que estás haciendo. Entonces, eso es algo que se tiene que evitar, más no la interacción con la realidad. Por ejemplo, también depende del método que estés utilizando. Por ejemplo, no es lo mismo hacer entrevistas o encuestas o lo que sea, hacer un trabajo etnográfico, porque la etnografía tiende a apartarse un tanto del objeto de investigación para que fluya de manera natural. En cambio, las entrevistas no lo puedes evitar. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, observar los establecimientos de venta de comida a llegar con una bandera y decirle, ¿por qué vende esto usted? Porque debe de dejar de vender, porque eso no es saludable para las personas, y todo ese asunto revolucionario de la nueva época, todo eso también influye de una u otra manera. También en ese sentido hay diferentes formas de hacer investigación social en el mismo trabajo de campo. Por ejemplo, la manera en que lo hace Rodolfo, que es de etnografía, que es tal cual ver la sociedad cómo se comporta sin meter tu cuchara tal cual ahí, y otra cosa es hacer entrevistas, y la forma es que también tienes que aprender a hacer entrevistas, porque no es como el que ya llegas y eres un experto investigador, ¿no? Y ya tienes toda la información resuelta y ya sabes qué preguntar, sino que vas aprendiendo cómo preguntar, qué decir, qué eso, para no inducir a las personas a que te respondan lo que tú quieres oír. Entonces, esa interacción, todo depende de la manera en que estés haciendo investigación al final de cuentas, pero no se puede suprimir esa interacción con la realidad, porque por muy exento que estés tú del asunto, hay una persona que se va a percatar de que tú la estás analizando. O sea, se van a comportar de manera diferente. Es lo que platicamos mucho con Rodolfo, que me llamó mucho la atención, que es esto del footing, que es la manera en que tú reaccionas con un grupo específico. Por ejemplo, no es la misma forma en que tú interaccionas con tus padres, a cómo interaccionas con tus amigos, a cómo interaccionas en la universidad, a cómo interaccionas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, al final, me parece que es algo un tanto, no irrelevante, pero no cambia el curso de los vientos al final de cuentas. Es más fuerte la cultura que traen las personas a la interacción que tengas tú con ellas. O sea, no es como que tú, porque estés ahí, vas a cambiar todo el devenir histórico que tiene una cultura, ¿no? O sea, tú al final eres un ser insignificante que está ahí analizando en ese momento ya. O sea, tú no vas a cambiar toda la historia que viene consigo en la comunidad, ¿no? Nomás porque estés por ahí analizando. Entonces, pues por ahí va el asunto. ¿Puedo hacer otra? Claro. Bueno, es que con esto también se me vino a la mente, o sea, sé que uno puede, ¿cómo se dice? O sea, analizar tu entorno, ¿no? Y tú no tienes que meter como lo que tú piensas, o más bien como tus creencias, por así decirlo, pero de todos modos, de cierta forma, o sea, tus interpretaciones van de acuerdo a eso, ¿no? No sé, es que Sí, claro. Sí, no, sí, al final como, o sea,
realmente es muy complicado, eso es un tema muy filosófico, pero... bueno, dice Rodolfo, ¿qué les poneré todas las dudas? Puedo comentar un poquito de eso, porque en los años 80 hubo una fuertísima discusión sobre eso dentro de la antropología. ¿Qué es el antropólogo? ¿Es uno que observa la realidad, la describe tal cual es? ¿O es un novelista? O sea, escribe ficción. Entonces, nunca puede uno evitar no solo influir en lo que estás investigando, ¿no? O sea, tienes que ser consciente de tu presencia ahí y que afectas la realidad. No eres como un biólogo que en el microscopio observa las bacterias y así como que le mete las manos y las ve realmente como si fueran. Y eso también ya lo había cuestionado la física, ¿no? O sea, el mismo ojo ya interfiere en la secuenciación de los procesos de todo tipo de realidades. Entonces, tú cuando haces tu trabajo etnográfico no solo tienes que ser consciente de que ya lo estás sintiendo, sino que tampoco te tienes que preocupar por ser lo más objetivo posible. O sea, sí debes aprender eso, pero no te tienes que preocupar de que no tengo ninguna ideología, o como hacemos en el diario de campo, acaba la observación y acaba lo que yo pienso. O sea, eso es un ejercicio nada más, digamos, metodológico, pero en realidad siempre influye la forma en que piensas, siempre influye tu ideología, claro que sí. La diferencia es que eres consciente de ello y que eso no te impide construir conocimiento, pero todo conocimiento es situado, todo conocimiento es prejuiciado, aunque se enojen los matemáticos, aunque se enojen los físicos, todos construimos nuestro conocimiento desde el prejuicio, desde la ideología, desde una postura. Es imposible hacerlo de otra manera, ya lo decía acá. No puedes conocer la cosa en sí, solo tu aproximación a la guayaba, ¿no? Tenemos ese ejemplo, hay una guayaba, siempre la vas a ver desde acá, pero cuando quieras verlo del otro lado, pues tendrás que moverla, y eso ya te impedirá verlo desde como la veías al principio, etc. O sea, no podemos tener la postura de Dios para verlo todo absolutamente, pero debemos ser conscientes de que desde donde vemos, ¿cuál es nuestro prejuicio, no? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Somos creyentes? ¿Somos cristianos? ¿Somos ateos? Y ser conscientes de eso, y eso se va a reflejar en nuestra escritura etnográfica, a fuerza. Entonces no tenemos que pretender que vamos a ser como aquel biólogo que se pone guantes y que toda la realidad la trata como si no interviniera en ella. Es absurdo, ¿no? Toda esa discusión viene desde los 80s y ha enriquecido muchísimo el trabajo de campo, ¿no? O sea, somos parte del mundo con nuestros defectos también y con nuestras virtudes. En lugar de meterlos en el closet, lo cual es imposible, los asumimos, ¿no? Y digo closet de una manera muy así. O sea, que se dice closet. Un comentario. Entonces, yo siento que es muy bueno, así como con ustedes, cuando nos dejan lecturas y nos dicen como también, investiguen el autor, sí saben como qué postura tiene, y ya sabiendo la postura que tiene, sabes por qué acaba de escribir lo que escribió, ¿no? Pues sí, al final no, o sea, ocuparías para ser un sujeto inerte o fuera de referentes teóricos al analizar la realidad, pues debería ser un sujeto que no tiene cerebro o no tiene memoria o que acaba de nacer, porque al final cuando analizas a la sociedad tú ya le estás otorgando conceptos y categorías a ella. O sea, por ejemplo, si tú ves a un grupo, a una señora, a un señor y niños, tú ya le estás nombrando familia, entonces eso corresponde a un referente que tú tienes en tu conciencia para poder interpretar la realidad. Entonces no puedes interpretar la realidad per se, o sea, no existe la realidad per se, tú estás interpretando la realidad con lo que tú puedes interpretar, que es lo que contienes en tu cabeza, ¿no? Y al final ninguna investigación es objetiva, todo nace de un interés personal. Al final, por más que les duele las ciencias duras, no hay objetividad absoluta en las investigaciones.
por un momento mencionaste sobre los métodos que usaste, sobre estos ficheros y de cómo utilizaste tus técnicas para tus investigaciones, pero todos sabemos que no todos los seres humanos somos iguales y a cada uno se le adapta a diferentes métodos, e incluso las ideas más generales no las utilizan. ¿Tú crees que cualquier método puede funcionar o hay métodos mejores que otros? No, jamás de los jamases tenemos que sobreponer teorías a unas a otras, ¿no? O sea, ahí hay un asunto más profundo de lo que se menciona, ¿no? O sea, hay asuntos inconmensurables y hay asuntos que la misma teoría determina el método. Porque tú no puedes hacer un método etnográfico cuando estás haciendo sociología, porque la sociología tiene más hacia lo cuantitativo que hacia lo cualitativo, entonces el método ya no te funciona. En este caso no es tanto de que yo les quiera decir que el método que yo utilicé es el mejor que existe en todo el mundo, ¿no? Simplemente es una postura más que en lo personal me ayudó y que personalmente siento que puede beneficiar a diferentes formas de hacer investigación, porque al final esto no te está determinando qué proceso seguir, qué herramientas utilizar, sino que como este método viene de una escuela crítica, no tiene marcos teóricos, está libre de que tú puedas utilizar etnografía, como puedes hacer trabajo de análisis de fuentes bibliográficas, o análisis histórico, o análisis del tipo que sea. Simplemente lo único que yo les quería, que tiene el sentido de venir hoy, era mostrarles una forma diferente de hacer las cosas, que en lo personal a mí me funcionó, pero cada uno de nosotros tenemos facultades y posibilidades totalmente diferentes entre nosotros, ¿no? Al final, cada uno, en las últimas generaciones hemos tendido a hacer que todo sea práctico, ¿no? De encontrar un video en YouTube y que te digan, es que tienes que hacer primero esto, luego esto otro. Pero uno como investigador tiene que tener el criterio personal de saber cómo estructurar tu trabajo. No es un proceso como el de las ciencias duras, ¿no? De que si agregas esto, si quitas aquello, entonces esto, ¿no? Sino que cada uno, o lo que se tiende a hacer, es que cada uno de nosotros vaya incorporando elementos y vaya uno construyendo la forma en que uno se sienta más a gusto de trabajar. Entonces, al final de cuentas, no existe un método, un supramétodo, un método específico que pueda condensar a todas las demás, ¿no? Entonces, cada quien trabaja a su manera. En este caso, yo lo trabajé de esta forma y me funcionó. Entonces, pues, simplemente se pongo a ver si a alguno le llama la atención y le sirve, pues adelante, ¿no? Si no, pues hay muchos métodos más que muchos de los profesores utilizan y tienen su forma de trabajar, ¿no? Entonces, pues no existe una suprateoría, existen los que se creen superiores a otros, pero eso es otra historia. Entonces, así es el asunto. Digan lo que no le pudieron decir a otros ponentes de Cepín. Yo tengo una que tal vez no tiene nada que ver con el tema, pero sí con respecto a qué va después de utilizar. ¿Cómo has visto a tus compañeros o cómo se desenvuelve después de Pues, ¿qué te digo? Pues pues al final somos multi, ¿no? Somos multiplicidad de formas y multiplicidad de cabezas totalmente diferentes. Y algo que tenemos que tener muy en claro es que no porque, por ejemplo, yo me haya titulado por tesis,
es superior a cualquier otra forma de titulación, ¿no? Cada uno tiene necesidades distintas y cada uno se desarrolla de maneras muy distintas. En lo personal, siento que multi, pues es como cualquier licenciatura, ¿no? Tiene sujetos que siguen en el camino de la investigación, de la producción audiovisual, de la gestión cultural y siguen trabajando en ese sentido, pero hay personas que no, que simplemente están porque pues, estudiaron, ¿no? Es un momento histórico que se les dio y que estudiaron algo por estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso, como a mí realmente me gusta mucho la investigación social, o sea, realmente disfruto la investigación social, en mi caso yo estoy aspirando a la maestría en producción agrícola sustentable, no tanto de ciencias duras, sino más hacia enfocado en la investigación social, ¿no? Entonces, lo que sí es que han salido sujetos muy capaces de multi, que han tenido una trayectoria muy cabrona, que realmente son sujetos respetables en algunos sentidos, en otros no tanto, pero que en general me parece que multi, como cualquier licenciatura, dota a los sujetos de bases para seguir el estudio, ¿no? O sea, si algo de criticar en multi son muchas cosas, pero eso sí, las bases generales para los alumnos sí están, y que ya cada uno resulta creador de su propio destino y utilizar lo que se implementa en multi como a él le plazca, ¿no? O como mejor se lo facilite. Entonces, lo que sí es que ahora voy a comentar yo todo lo que traigo de multi, que por ejemplo, muchos tendemos a ser muy malinchistas dentro de la institución o dentro de la región ciénega de Chapala. ¿A qué me refiero con malinchismo? De, por ejemplo, encontrar el verano del fin interesante porque te vas a ir a otra región del país, ¿no? Cuando en la región ciénega de Chapala hay grupos de investigación muy chingones que se están dando y que simplemente los alumnos no conocen o no les interesa conocerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo invité a varios compañeros de multi a nuestro equipo de investigación y les fallecieron muy pronto porque les interesa más lo que hay allá afuera, ¿no? Eso de la UNAM, de la UAM, todas esas instituciones que son gigantescas, pero que al final tienen sus vicios muy malos de investigadores de ciencias sociales, ¿no? Entonces me parece que en la región ciénega de Chapala hay un nicho de investigación muy amplio que no se ha explotado en su totalidad y que va a sonar un cliché de todo lo que nos han venido diciendo en CEPIM, pero que multiculturales tienen mucha cabida dentro de la investigación regional o mucho de trabajo en la región, pero que simplemente no se explota. Entonces me parece que también es bueno echar ojo a lo que hay dentro del entorno para facilitar muchas cosas a uno como investigador, ¿no? Muchas gracias. Pues hola vecino, ¿cómo está? Qué gusto tenerte por acá, amigo. Me voy a poner de pie para que me ubiquen, si no me conocen yo seguro. Bueno, abriendo a la amplia puerta de preguntas, creo que es muy interesante con la que varios de nosotros podemos enfocar para nuestros proyectos, investigaciones y tesis a futuro. ¿Cómo fue que planificaste tu proyecto? ¿En qué consistió y cómo fue que elegiste este tema? Porque la comida habitualmente nosotros la consumimos diario y nadie la había visto desde esta perspectiva. Entonces te pregunto, ¿fue dentro de una silla en un plato de comida que dijiste, déjenme investigar cómo lo hicieron? ¿O cuál fue tu idea? Y sintetiza el enfoque para podernos dar una idea de cómo accionar nuestro próximo proyecto de titulación. Pues como te podrás dar cuenta, no soy una persona muy fit, entonces algo que me gusta mucho es la comida. Sin embargo, ayer escuchamos a las señoras y eso, ¿no? Que te dicen, ay, es que ya la comida no sabe como antes, ¿no? Allá dice,
ay, es que las tortillas antes estaban más buenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con estos referentes que surgen en una comida tal cual, cuando vas a visitar a tus parientes, a tus abuelos en tu misma casa, y una señora te dice, ay, es que antes estaban más buenos los frijoles, antes estaba más bueno esto, antes acá ya. Entonces, desde ahí empieza a haber como un asunto de decir, ¿por qué saben diferente? ¿Por qué la gente dice que sabe diferente, no? Eso, aunado a que Comatillo, a pesar de que es una población relativamente pequeña, tiene 17, 18 establecimientos de comida para 3.600 personas de población, entonces es mucho. Entonces ahí resulta que algo está cambiando culturalmente para que estas industrias o estos establecimientos sigan funcionando, ¿no? Entonces hay algo detrás para que esto funcione. Entonces desde ahí se empieza a gestar. Al final es como dicen muchos, Rodolfo, que es un pilotear, ¿no? Que vas dándole vueltas a muy generales. Es que Rodolfo es un filósofo muy elocuente. Entonces, pues vas dándole vueltas, ¿no? Es como, o sea, no te levantas de la noche a la mañana y dices, ay, voy a estudiar el fenómeno de la contratación de jornaleros agrícolas en la empresa de Driscoll en Zamora. O sea, no puedes ser tan específico así de golpe, ¿no? Tienes que llevar un proceso de ir viendo todo el alrededor, ir bajando hasta que llegas a un punto muy específico. En mi caso, como les decía en un comienzo, eran hábitos alimenticios. Y dices, ¿qué diferencia hay entre hábitos alimenticios y cultura alimentaria? Pues todo. Es por un concepto que cambies, es totalmente diferente. Hábitos alimenticios es a qué horas comes, qué comes, cuántas calorías consumes, bueno, no es más bien un asunto muy de nutrición, más de asuntos culturales. Y cultura alimentaria es desde cómo se produce, cómo se consume, cómo se distribuye, lo compras, lo haces tú. Todo ese asunto cabe en cultura alimentaria, pero para llegar a cultura alimentaria tuve que llevar un proceso de leer, de decir, a mí no me gusta lo que están planteando estos autores, a mí no me gusta lo que está planteando Cruz del asunto de platillos de comida especiales para fechas especiales, porque me parece que una festividad se sale totalmente de lo cotidiano y ya no estás analizando a la sociedad en su momento puro, porque ya, por ejemplo, no es lo mismo, lo debes de conocer o cualquier persona debe conocer, una fiesta de 15 años a lo que comes todos los días en tu casa. Una fiesta de 15 años se esperan los señores y se gastan todo el dinero que se ganan en Estados Unidos para hacer unos 15 años. Comen mole, comen birria, comen carnitas y todos los pinches días de tu vida comes frijoles y eso. O sea, es muy diferente una cosa de la otra. Entonces, todo eso debes de llegar a comprenderlo para poder decir qué quiero estudiar yo. Ya no nomás es sentarte y decir, a ver, ¿por dónde te damos? A ver, ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? No, es como los de sociales les llaman horas nalgas. Es sentarte y analizar y leer cosas y alimentarte de lo que hay para poder llegar a un punto más concreto. Que justamente algo que me gustó mucho de alimentación es que al final las personas somos como ese fragmento de una carta de Marx a Feuerbach que dice somos los que comemos, ¿no? O sea, al final tú te alimentas de cosas que no son comida, te alimentas de experiencias, te alimentas de conocimientos, te alimentas de música, te alimentas de todo eso y eso te constituye a ti como persona. Entonces, por ese lado me llamó mucho la atención la alimentación como metáfora de la vida, ¿no? O sea, como metáfora de decir, pues somos lo que comemos, somos de lo que nos alimentamos de la realidad, que al final eso somos, ¿no? Si te alimentas de buena manera, vas a ser buen sujeto, si no. Entonces, al final no es un acto de iluminación, no es un acto de que las personas nacen con un don especial para conocer objetos de investigación, sino que conforme tú como investigador te vas dando cuenta por dónde sí, por dónde no. Entonces, es un proceso no de 2 días, pero sí de 2 o 3 meses que conforme vas avanzando en la investigación se va construyendo a sí mismo el objeto. Entonces, sí es un
Eso me parece que es uno de los asuntos más complejos que tuve que hacer yo para mi tesis. Porque si hay que no me gusta cómo están analizando esto, no me gusta cómo hacen esto, no me gusta cómo hacen esto otro. Entonces, de ahí de esas críticas que hacía yo a los trabajos, de ahí se fue generando en sí mismo el objeto de investigación y son tiempo de trabajo al final de cuentas. Pero todo nace de un interés. Es como cuando te enamoras de alguien, ¿no? O sea, te atrapa algo y ahí estás, y le estás dando vueltas de un lado a otro, y si no encuentras una calle que vaya ahí, dar vuelta para ir a verla y todo ese jale, ¿no? Entonces, todo, al final es un enamoramiento por el objeto de investigación que se va conformando conforme avanzas, porque ese es un asunto que no muchas veces te dicen. Tu primera etapa de investigación no tiene por qué reflejar en tu tesis. ¿Por qué? Porque tú estás investigando. Tú no tienes por qué ser consecuente a decir, es que si puse, por ejemplo, hábitos alimenticios, en mi momento se tienen que ver hábitos alimenticios. Puede ser que ese momento de investigación te abra la puerta para algo que tú no sabías que existía y te llama más la atención otra cosa, pero que surge de ese interés particular, y al final no tienes por qué comprobar hipótesis de nada. Tu investigación te va a llevar por otros caminos que no conocías, y que al final tú vas a decidir qué te interesa, qué te apasiona, y ya. Pues muchísimas gracias, licenciado y futuro colega. Esperamos con ansias su apertura de taller que nos va a impartir aquí en la Universidad de la Ciénega, para estar más al tanto y nos tenga más informados. Muchísimas gracias, licenciado Sabino. ¿Qué más quiere el padre? O ya lo paramos, no sé, está cansado. Yo sí tengo una pregunta. Nos comentabas que en algunas situaciones tenías que detener porque comenzabas a hablar durante este proceso. Mi pregunta es más bien, es como que quisiera pedir un consejo. ¿Qué nos aconsejas a nosotros que estamos a punto de emprender en ese camino de también hacer una tesis o un trabajo? ¿Qué nos aconsejas en esos momentos bajos donde queremos tirar todo por la ventana y rendirnos? Para no hacer eso y para continuar en el camino. Es que vamos a caer en un asunto filosófico muy del existencialismo, muy propuesto, en el que al final todo eso es parte de, o sea, tú no puedes evitar de caer en un momento de crisis en tu investigación, porque al final ese momento de crisis te va a dar herramientas para poder seguir adelante. Yo no me detenía porque no sabía qué estaba tratando, yo me detenía porque me llenaba de emoción de decir, no mames, ¿a poco estoy escribiendo yo esto? Cuando me paraba y leía todo lo que llevaba, decía, ay, ¿a poco un pendejo como Dios se le ocurrió esta madre? O sea, si un güey que tiene nulas capacidades para hacer un trabajo como lo soy yo, está redactando esto, ¿cómo es posible? Dios te tiene hoy de todas las personas. O sea, no es tanto de que tengas que evitar el mal paso, ¿no? Sino que tienes que mantenerte firme. O sea, es como volvemos al asunto del enamoramiento, ¿no? Como esa gente que sus parejas son bien culeros con ellas y siguen ahí, ¿no? Esa dedicación que tienes tú hacia tu pareja, la debes de tener tú hacia tu trabajo, de decir, a pesar de que me puso bien de güey, a pesar de que sea pasado de lanza, a pesar de que ya no sepa qué escribir, que ya no sepa qué hacer aquí, ya no sé qué sigue, no sé qué onda, mantenerte en pie y decir, chicas que no, te la saco, y ahí estás en pie. Y sigues, y de un momento a otro, ese momento de crisis, te ayuda a cuestionarte a ti mismo y te da herramientas para decir, entonces me estaba equivocando yo en esto. Entonces hay que darle una forma un poco diferente a esto para que funcione, para que haya este engranaje natural, para que haya esto, para que haya lo otro. Por ejemplo, me pasaba porque yo soy muy
tengo una forma de redactar muy particular. Me gusta mucho echar mano de recursos literarios, ¿no? Metáforas, ironía, etcétera, etcétera. Que si hace esta parte no me gusta completa, no me gusta que cierre cierto libro. Necesito algo más contundente, algo que tenga forma, algo que el lector diga. Cómo las palabras van haciendo una especie de musicalidad entre ellas, cómo el lector va fluyendo conforme a la lectura, cómo el lector va a decir, qué chido, no está pesada esta lectura, está fluyendo todo chido, pero para hacer eso sí caes en asuntos de decir, sí está gacho, pero al final son partes del proceso de aprendizaje, de la redacción, de decir, no puedes solamente que alguien te haga el trabajo, vas a evitar todo ese problema, porque al final son necesarias en lo que sea. O sea, como estás triste cuando estás estudiando multi que dices, ya no me gusta multi, ya me voy a ir de multi, voy a estudiar lo que yo siempre quise y todo eso. Pues también tienes que echar mano de eso y comprender qué está pasando, por qué te está pasando y todo eso, ¿no? Hay que ser críticos con uno mismo de decir, oye, Chile sí está bien para acá, sí sientes una cosa bien gacha. Entonces, todo eso es parte del proceso de investigación. Al final no es algo que tú determines tal cual, o sea, no es como que, hoy me quiero sentir bien, hoy me quiero sentir mal, hoy me quiero acá, sino que son momentos que pasan no porque te pasan una vez en tu tesis, ya la vas a abandonar cuando ya llevas meses de trabajo de investigación. Por ejemplo, mi tesis no fue de un mes, 2 meses, me aventé año y medio trabajando la tesis y no me costó tanto trabajo relativamente porque pues, lo fui haciendo muy relativamente tranquilo y al final solamente me senté a redactar y ya. Pero fue un año y medio de trabajo macizo de hacer entrevistas, de hacer censos. Algo que sí lo odié tanto es hacer la transcripción de las entrevistas. Bien grotesco ese segundo. Sí está fequito, porque no sabes cómo, por ejemplo, yo le preguntaba mucho a Rodolfo cómo hacer algunas partes de las entrevistas porque la gente no habla, ¿no? O sea, no habla como es el sujeto que viene a exponer, que usa las palabras adecuadas para exponer lo que dice, ¿no? Acá es pues allá, todo ese tipo de modismos particulares que no sabes cómo hacer. Entonces, regresando a la pregunta, no es algo, no se puede evitar eso. Simplemente es algo que se da y al final tú lo tomas como quieras. Si quieres abandonar, bueno, si no, pues eres firme de conciencia y de corazón. Entonces, pues así. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta más después de la persona, ¿cuáles han sido tus posibilidades, tales de profesionales, personales, motivacionales, como un equipo? Y en este caso, un poco más que sepas cuáles son las posibilidades de un futuro, al menos en la región. Entiendo que no todos podemos hacer para vivir, o no todos podemos hacer una investigación en el extranjero por diferentes motivos. Pues, pero es que sí son muchas, casi sí es, o sea, si te digo tal cosa, pues te estaré echando mentiras, ¿no? Al final yo no quise, personalmente yo no quise salir un tanto del tenor de la investigación social en mi grupo de investigación, porque estábamos funcionando bien, ¿no? Sin embargo, yo he visto compañeros, por ejemplo, Clemente es un egresado de aquí de Multi, por ejemplo, Diego, él es zaguayo, compañeros que siguen trabajando todo el tiempo en asuntos de gestión cultural, o sea, que viven de eso. O sea, a eso se dedican, a la gestión cultural. Por ejemplo, si a ti te llama la atención seguir investigando, tienes, por ejemplo, Colmich, la maestría en antropología cultural, antropología social, tienes
Politécnico, tienes la UAER, por ejemplo, hace un par de años coincidí con una compañía colombiana que curiosamente me propuso una beca para estudiar en la Universidad del Minuto en Colombia, que ahora tienen mucha interacción la Universidad de la Ciencia con la universidad esa, y que son demasiado fuertes en la investigación social. Entonces, pues también hay que tener en cuenta cuáles son las posibilidades y hasta qué punto quieres llegar, ¿no? O sea, yo por ejemplo te puedo decir que a mí me interesaría más salirme de la región por comprender otros asuntos que no conozco, pero no quiere decir que en la región no haya mucho campo laboral. Es que al final el campo laboral es algo que yo nunca he contemplado, porque a mí no es como que me llene el ojo el dinero, ¿no? A mí no me digas de que, oye, si sales de Multi, ¿en qué vas a trabajar? Porque jamás en mi perra vida he pensado en qué voy a trabajar en Multi, ¿no? Porque a mí realmente no es algo que me apasione decir, es que voy a trabajar en tal lado, ¿no? Sino porque a mí realmente me gustó vuelvo a retomar la investigación social, pero hay mucho campo. Por ejemplo, el señor rector de aquí, ahorita está dando muchas posibilidades, mucho campo, por la parte del gobierno del estado. Ahí hay un asunto, por ejemplo, Zaguayo también está dando muchos recursos para asuntos culturales, Jiquipan está empezando, es donde dentro de la gestión cultural, en asuntos audiovisuales, ni se diga, hay muchísimas convocatorias que se abren cada año para asuntos de proyectos audiovisuales, así como hay muchos proyectos de investigación social en la región que simplemente te acoplas ahí. Otro asunto ya más en lo laboral, por ejemplo, me parece que Natura Gabe en Jiquipan está contratando algunas personas de multiculturales, todo ese asunto. Entonces hay mucha capacidad para las personas de multi, simplemente todo depende de los intereses que tengas tú y qué es lo que te interese, pero a lo mucho que he visto en la región sí hay mucha capacidad para mucho. O sea, sí está exageradamente gacho. Por ejemplo, tienes ACMI, tienes Fonca, a los que les gusta la producción artística, tienes infinidad de asuntos. Entonces, para todo hay, nomás hay que saber buscar. Entonces, pues al final es eso. Al final cada quien hay mucho ámbito en la región. Simplemente es que te apasione y te vayas por el lado que te interesa. Porque multi pareciera que es algo novedoso y todo el asunto, pero al final sí hay mucho campo laboral en la región. No se asusten, sí van a trabajar mal pagados, pero van a trabajar. Bueno, pues no hay más preguntas. Les agradecemos mucho su participación, su asistencia. Veo que aguantaron bastante rato. Además, Sabino, la verdad es que ha sido muy ameno, es muy interesante lo que nos dice, y sobre todo yo espero, esa era la intención, que se sientan motivados, que vean que hay mucho campo laboral, como mismo dice, yo lo he constatado, que además en Multi puedes hacer muchas cosas muy padres, muy interesantes. Pues sí te tienes que poner las pilas, te tienes que enamorar de esto, porque de otra manera pues vas a pasar de noche, como tristemente tantos alumnos han pasado, que no se titularon ni FUNIFAI, pues se tienen que dedicar a otras cosas que tal vez no sean muy gratas, ¿no? Entonces esa carrera te abre panoramas, pero pues como todo te exige un sacrificio, te exige un pago. Y lo chido es que este pago que das pues puede ser muy gratificante, o sea, no es nada triste, nada feo, no es como ¿cómo se llama? Que se va con Harry Potter a la cueva y tiene que rajarse así un brazo para dejar su sangre y que la cueva le permita pasar, ¿no? Dumbledore, o sea, no, el pago que tienes que hacer es simplemente pues, ponerte a leer, ser disciplinado, asistir a tus clases,
pero sobre todo desarrollar esta capacidad inquisitiva como de niño, ¿no? De preguntarle cosas, de ser curioso, de andar ahí viendo, de no ser conforme, de ser un poquito como Sabino, bien quejumbroso, ¿no? De que todo te molesta, nada te gusta. Eso es muy importante también, ¿no? Porque si te la pasas en la vida conforme con todo lo que te dicen y con todo lo que te dan, pues es que hay un problema contigo, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas cosas en el mundo que no están bien y sin embargo ahí estamos aplaudiendo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos y déjenme pasarle a Sabino pues una constancia y por ahí una bolsa de regalos de Chabelo. Y vamos a darle un aplauso, ¿no? Muchas gracias.